Si tú confías en Cristo y en su sangre derramada en la cruz, Dios perdonará tus pecados por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Yo solo quiero decirte que no importa cualquiera que sea tu situación en este día, no importa cuáles sean tus temores, tú puedes tener esperanza, porque ya Jesús venció la muerte en la tumba. Yo quiero que ustedes me acompañen hoy al Evangelio de Juan en el capítulo 20 y vamos a leer hoy específicamente del versículo 11 al 18, el encuentro de María Magdalena con ese Señor resucitado. Pero para entender a partir del versículo 11, yo quiero pedirles que por favor me lean junto conmigo desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 20 de Juan, versículos 1 al 10. Vamos a leer primero para entender el trasfondo de lo que estaba sucediendo. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro y cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro, entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Versículo 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. O sea, después de ver la tumba vacía, ambos regresaron a sus casas. Pero miren lo que sucedió, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Las apariciones del Señor después de su resurrección nos aportan la prueba más convincente de la resurrección, porque realmente Él resucitó y fueron muchos los testigos que lo vieron. Hay por lo menos 10 apariciones diferentes de Cristo y esta a María Magdalena es una de ellas. Y de todas esas apariciones del Señor resucitado, Juan seleccionó 3 que nos dan una idea de quién es Cristo. Esta a María Magdalena, a los 10 apóstoles cuando Tomás no estaba y a los 11 apóstoles, específicamente a Tomás. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué es tan importante la resurrección? Bueno, porque fue una prueba irrefutable que el sacrificio que Jesucristo había realizado en la cruz del Calvario por nuestros pecados había sido aceptado por Dios
Y cuando Él estaba en la tumba, nuestro Dios lo resucitó a Él. O sea que Dios aceptó como un pago por nuestros pecados la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Y por eso en Romanos 4:25 el apóstol Pablo dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. O sea, que Él resucitó y por medio de esa resurrección es que nosotros tenemos vida. O sea que se había pagado la pena del pecado. El pecado había sido expiado. Y lo más glorioso, la muerte había quedado conquistada y tenemos un camino a la vida eterna a través de Jesucristo. Es imposible creer en el Jesús de las Escrituras si no creemos en la resurrección de los muertos. Y hay muchas personas que niegan la resurrección de Jesucristo. Pero la resurrección es esencial en el Evangelio. La resurrección es esencial para la salvación. Porque si Cristo no resucitó, no venció la muerte. Y entonces nosotros no la venceremos. Y por eso Pablo, refutando a aquellos que decían que no había habido resurrección, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Y dice más adelante, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros tenemos una esperanza en ese Cristo resucitado. Y en este relato de María, en este encuentro que ella tuvo con el Señor, vemos a una mujer que llega al sepulcro, como hemos leído, llorando, triste, deprimida, decaída, como vamos a ver, y luego que se encuentra con ese Cristo resucitado, sale una mujer fortalecida y victoriosa, dispuesta a continuar sirviendo al Señor. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean conmigo es a María, María Magdalena. Y a este punto yo lo he titulado María Magdalena, su tristeza y su dolor. Versículo 11. Pero María estaba afuera. Pedro y Juan, como vimos, fueron al sepulcro, lo ven vacío, se retiran. Pero María, que los había ido a buscar a ellos, estaba allí y se queda en el sepulcro llorando. Esta María de quien se habla aquí es María de Magdala, de esa región. Y se nos dice en el Evangelio de Lucas que el Señor había expulsado de ella 7 demonios. Hay una noción popular que dice que ella era una prostituta, pero no hay evidencia bíblica de que lo haya sido. Pero el hecho de que se expulsaran 7 demonios de ella nos dice que estuvo bajo un poder satánico muy fuerte. Y quizás una mujer que estuvo bajo un poder satánico tan fuerte no tenía un pasado muy limpio, pero Jesús la había rescatado de esa vida de pecado. Jesús la había rescatado como nos rescata a nosotros de nuestra esclavitud espiritual. Y era algo que ella no había olvidado, porque al que mucho se le perdona, mucho también agradece. Y también vemos aquí que aquel al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y ustedes saben que no importa cualquiera que sea nuestro pasado, no importa la esclavitud que nosotros tengamos al pecado, en Cristo hay verdadera libertad. Pero aquí también se nos muestra el amor y la fidelidad del Señor Jesucristo para todos los creyentes. María, una mujer de Magdala que tenía 7 demonios, que andaba con el grupo de mujeres que acompañaban al Señor. No era una figura prominente en el relato de los evangelios. Está ahí en la lista con las demás mujeres, pero el Señor escogió aparecérsele a esa mujer primero.
Y el hecho de que Él apareciera a ella en su resurrección primero es un rayo de esperanza para nosotros. El Señor pudo haber ido a aparecerse a Pilato, aparecerse a los líderes judíos, pero Él se apareció a los creyentes, a los discípulos, a los apóstoles. Pero miren lo que nos dice en el versículo 11. ¿Cuál era la condición de esta mujer? María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y esa palabra llorando que se utiliza aquí, no era sollozando ligeramente, no era secándose una lagrimita, no. Era un sollozo constante e irrefrenable, porque aquí vemos el dolor, la desesperación, la tristeza en las lágrimas de María. Ella estaba llorando con gemidos incontrolables. Y mientras estaba llorando, ella ve hacia adentro en el sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo del Señor. Ella no los reconoce como ángeles porque ellos habían asumido forma humana. Y uno de esos ángeles le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Ellos no hacen la pregunta para obtener información. Según la estructura del texto, parece que ellos estaban viendo la condición de ella, que ella no tenía esperanza, ya pensaba que su maestro había muerto y habían robado ese cadáver en ese momento. Y ellos le están preguntando: ¿por qué llora? Porque ese no era un momento quizás para llorar, sino para gozarse, porque si el cadáver no estaba ahí, era porque Cristo había resucitado. Pero ella estaba llorando. Ella le responde: se han llevado el cuerpo de mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Ella le está hablando con un tono de tristeza, de lágrima. Pero al decir esto, nos dice el versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y el Señor le hace la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Le dice Jesús. Pero le hace una pregunta adicional: ¿a quién buscas? Fíjense que no dice ¿qué buscas? Tú no estás buscando un cuerpo. ¿A quién? Tú estás buscando a una persona. ¿A quién tú buscas? Ella pensaba que era el Señor que cuidaba el huerto y le dice: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Ella no conocía al Señor, no lo identificaba en ese momento. El Señor tenía un cuerpo glorificado, Él tenía que revelarse a las personas a las cuales se aparecía. También algunos dicen que era de madrugada y no podía verlo bien, estaba un poco lejano, o que las lágrimas no lo dejaban ver, pero la Escritura no nos dice específicamente qué pasaba allí. Pero hay algo que sí aprendemos tú y yo de esta experiencia de María. Ella no estaba procesando su situación a la luz de la promesa que Cristo le había hecho. Miren cómo estaba ella. Triste, como yo dije, dolida, deprimida. Ellos habían visto la persecución que hubo contra el Señor, cómo lo habían tomado preso, cómo había sido un juicio injusto, cómo lo habían golpeado, cómo lo habían latigado, cómo lo habían hecho cargar esa cruz con una corona de espinas y cómo lo habían crucificado. Imagínese cuando usted tiene una persona a su lado a quien usted quiere mucho y ve que sucede una situación como esta. También ellos tenían la esperanza en que ese era el Mesías que iba a libertar a Israel. Entonces está la tristeza de ver que ha perdido a su maestro, la esperanza que tenían en el Señor. Y ella quería en ese momento ir a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Por eso ella dice: si tan solo supiera dónde lo pusieron, yo podría terminar de ungir su cuerpo, de embalsamarlo. Pero ella no estaba viendo el panorama general. Y tú y yo somos así. Miren, muchas veces vienen a nosotros noticias de enfermedad, problemas personales, sentimientos de culpa por nuestras malas actuaciones, fracasos, desencantos, reveses financieros, y nos sentimos inadecuados y no sabemos dónde ir. Nos sentimos como María en el hoyo negro
de la tristeza y la depresión. Nos decimos, ¿qué está pasando? Yo no entiendo en qué situación estoy. Yo no entiendo por qué Dios me ha puesto en una situación como esta. Pero nosotros necesitamos procesar, necesitamos ver nuestra situación a la luz del amor y del cuidado de ese Salvador resucitado por nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo nunca vamos a poder entender la mente infinita de Dios. No la vamos a poder entender. Entonces ella está ahí y ve cómo esas malas acciones de esos hombres han tomado a su Señor y lo han crucificado. Ella pensó que el mal que esos hombres habían hecho había triunfado porque habían crucificado al Señor. Y ella se lamenta en 2 ocasiones, se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor. Pero si Él es Señor, nadie se lo puede llevar. Si Él es Señor, nadie puede vencer a Jesucristo. Porque ese es el Dios que controla todas las cosas, el Dios soberano, el Dios omnipotente. Y ella en ese momento no estaba viendo esa situación. Y tú y yo somos así. A ti se te olvida que en la situación en la cual tú te encuentras hoy, en este momento, está bajo el control de Dios soberano. Que ni un pajarillo cae del aire, ni un cabello de nuestra cabeza si Dios no lo permite. Y nada ni nadie puede frustrar el propósito de Dios. Y es verdad que nos suceden situaciones que nos afectan emocionalmente. Es triste ver a un ser querido morir de esa manera. Y no entendemos por qué Dios permite que sucedan esas situaciones. Pero una cosa yo sé. Mi Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso está llevando a cabo su plan de redención en la historia. Y yo no soy el centro de la historia, Jesucristo es el centro de la historia. Es verdad que Él fue crucificado por hombres malvados, pero dice la Escritura que esos hombres malvados, esos líderes judíos, Pilato, esos soldados, todos aquellos que estaban en contra del Señor, solo cumplían sin saberlo, en su maldad con lo que estaban haciendo, el plan soberano de Dios. Miren, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los del pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y en ese plan eterno, ellos actuaron fruto de su propio pecado y Dios no tiene nada que ver con ese pecado porque Dios es un Dios 3 veces santo y limpio de ojos para ver el mal. Pero ellos crucificaron a Cristo y eso formaba parte del plan eterno de Dios. Y ese Cristo que fue crucificado es el Cristo que se le apareció a María resucitado, habiendo vencido el pecado. Pero es verdad, todas esas cosas que suceden nos causan tristeza, ver la muerte de otras personas, ver la enfermedad de un ser querido nos causa tristeza, ver a un ser querido postrado en cama, ver a una persona a quien amamos, verlo limitado, adolorido por una enfermedad, nos causa una gran tristeza. Y cuando esa persona se nos va, entonces parece que el mundo se nos derrumba alrededor y entonces lloramos por esas pérdidas. Y es natural llorar por esas pérdidas, por esas personas que amamos, porque es una expresión natural del dolor y de la tristeza. Pero gracias al Cristo resucitado, nosotros tenemos una esperanza y no podemos afligirnos como aquellos que no tienen una esperanza de vida eterna. La esperanza de ese Cristo crucificado. La esperanza de la promesa de Cristo es aquí que Él vuelve por nosotros para llevarnos a estar con Él. Y la esperanza de ver a nuestros seres queridos en Cristo nos consuela a través de nuestras lágrimas porque estaremos con ellos para siempre si han confiado en Cristo para salvación. Qué bueno, qué tranquilidad tenemos nosotros. Qué bueno es saber que ese Salvador resucitado que se presentó allí donde María Magdalena
se identifica con nosotros, simpatiza con nosotros, que Él entiende nuestras penas, que Él entiende nuestras tristezas, que Él entiende por lo que tú estás pasando en este momento tan difícil de tu vida. No importa cualquiera que sea nuestra pérdida, debemos ver las diferentes situaciones a la luz de nuestro Salvador resucitado. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y el hecho que Él estuviera resucitado frente a María Magdalena era cumpliendo la promesa que Dios había dado, de que Él iba a resucitar. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto María, su pena, su tristeza, su dolor, su situación. Hemos visto cómo nosotros muchas veces pasamos por situaciones así, y no voy a decir muchas veces, yo diría que continuamente, porque así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y siempre hay complicaciones en este mundo de pecado. Pero yo quiero que veamos ahora de una manera más profunda el consuelo del Cristo crucificado. Ella no había reconocido al Señor todavía. El Señor estaba ahí, estaba presente, le había hablado, pero ella no lo había reconocido. Versículo 16. María, le dijo Jesús, y María abrió los ojos. Tan pronto Él pronuncia el nombre de ella, inmediatamente desaparecen todas las dudas que tenía María, todas las tristezas, toda la confusión, todo el dolor, porque su pastor le estaba hablando. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y las ovejas siguen a su pastor. Y por eso que ella dice el versículo 16 en la segunda parte, ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní o Raboni, que quiere decir maestro. Ella oye su nombre pronunciada por el maestro y eso le suena a ella a música celestial. ¿Y qué aprendemos de esto? Cómo Cristo viene a María en su tristeza. Cómo Cristo estaba allí y no la había dejado sola. Cómo Cristo viene a nosotros en el tiempo de necesidad. Cómo cuando María estaba llorando de una manera incontrolable, cuando las lágrimas no la dejaban ver, cuando ella no veía un futuro, cuando estaba llena de tristeza, Cristo estaba allí. Y si tú estás aquí y piensas que ya tú no puedes enfrentar un nuevo día, que son muchos los problemas, que son muy difíciles las situaciones que tú estás enfrentando, mira la situación de María. No importa lo que tú estés pasando, no importa que la soledad te esté consumiendo, aunque tú estés rodeado de muchas personas. Cristo está a tu lado. Cristo no te deja. El Señor estaba pendiente de María. De María, de la cual había sacado 7 demonios, recuerden lo que yo dije. Y recuerden que dije que ella no fue donde los reyes, ni fue a los palacios donde todo el mundo pudiera verlo, no. Él fue donde María de Magdala, María que estaba llorando porque había perdido a su Señor. El Señor resucitado tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra que el amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando tú piensas que ya tú no vas a soportar más, ahí está Cristo a tu lado, dándote nuevas misericordias. Cada día trae su propio mal y al final del día llegamos llenos de problemas. Pero te digo algo. La mañana amanecen con todas las misericordias del Señor. Y alabado sea Jesucristo por eso. Hay misericordia en el Señor. Y ese era el que estaba al lado de María, resucitado. Ese Dios lleno de amor, lleno de fidelidad, lleno de bondad. Aquel que había muerto en la cruz del Calvario por los pecados de ella, por los pecados tuyos, por los pecados míos. Pero hay algo aquí a favor de María. ¿Ustedes saben qué? María había buscado diligentemente al Señor. Ella estaba ahí y cuando Pedro y Juan se fueron, ella se quedó ahí porque ella quería ungir a su Señor. El amor, Pedro y Juan amaban al Señor profundamente, pero ella se quedó ahí porque ella quería saber dónde estaba el Señor, porque ella quería ungirlo. Y ese amor de ella, esa devoción, esa dedicación,
cultivó o cosechó una gran recompensa. Ella vio a los ángeles que estaban ahí, que no sabían que eran ángeles, pero sobre todas las cosas se encontró con Jesucristo, con ese Cristo glorioso, con ese Cristo resucitado. Ella amaba mucho, ella buscó mucho y ella lo encontró. El profeta Jeremías dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón, desde lo más profundo de su alma, sabiendo que solo en Cristo nosotros podemos tener salvación y que solamente en Cristo podemos tener la ayuda que nosotros necesitamos, la gracia, la bondad y la misericordia para seguir adelante cada día de nuestras vidas. Aquí estás tú, como María, aquí estoy yo, como María. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿qué tanto nosotros buscamos a ese Cristo resucitado? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto lo buscamos en su palabra? ¿Qué tanto meditamos en Él? ¿Qué tanto vamos a Él en oración? Cristo se encuentra con aquellos que le buscan. Y a pesar de que la piedra estaba removida, a pesar de que el cuerpo no estaba ahí, ella siguió buscando al Señor. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nosotros somos tan egoístas y vivimos tan inmersos en nuestro propio mundo, en nuestros propios problemas, que el Señor puede estar al lado de nosotros y lo está, y no nos damos cuenta. Porque estamos viviendo para nosotros. Y no vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y no vemos lo que el Señor está haciendo con las personas a nuestro alrededor. Yo te digo algo: a la luz de este ejemplo que vemos en las Escrituras, Jesucristo no se olvida de nosotros. Entonces, en medio de tu dolor, de tu aflicción, tú debes buscar a ese Cristo resucitado, porque Él está cuidando de nosotros. Pero yo quiero que veamos nuevamente las palabras del Señor a María, para que veamos qué más podemos aprender de esto. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? No le hagamos la pregunta a María ahora. El Señor está aquí y te va a hacer la pregunta a ti. Ponle tu nombre. ¿A quién? ¿Por qué tú lloras? ¿A quién tú buscas? Y tú le vas a decir igual que María: tú no ves lo que me han hecho. Tú no ves lo que yo estoy pasando. Tú no sabes mi situación. Mira, yo vine a ungir el cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor no está aquí, lo más seguro, se lo robaron. Yo estoy llorando por lo que me está pasando. Yo estoy llorando porque se han llevado el cuerpo del Señor y yo no sé dónde lo han puesto. Y el Señor te dice a ti hoy: oye una cosa, la tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Porque Jesucristo ascendió a los cielos. Porque tu pecado ha sido perdonado y el Padre aceptó su sacrificio. Y por eso es que nosotros debemos gozarnos. La segunda pregunta: ¿a quién tú estás buscando? ¿A quién tú estás buscando? ¿Dónde tú estás buscando? Solo en Cristo hay salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Y el Señor está a tu lado y tú no lo estás viendo. Pero te voy a decir algo más todavía. ¿Tú sabías que la mayoría de los temores que nosotros tenemos, que nos llevan a tener tristeza, dolores, son infundados? Ella estaba llorando porque ella pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor. Pero el Señor había resucitado y el Señor estaba a su lado. Pero ella estaba en tanta angustia, tanto dolor y tanta lágrima que no estaba viendo al Señor. Y ese es el retrato de muchos de nosotros. En vez de nuestra situación, ir a los pies de Cristo, clamándole a Él que tenga misericordia, clamándole a Él que guíe nuestros pasos, clamándole a Él que nos lleve por el camino correcto, estamos llorando. Y esa es tu situación hoy en este día.
amigo, amiga, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si tú hubieras encontrado con ese Cristo resucitado, tu actitud fuera otra. ¿A quién buscas? Es como raro, eso no son como palabras de aliento. ¿Por qué lloras? No son palabras de aliento. ¿Tú sabes por qué son esas preguntas? Porque el Señor está tratando con nuestros corazones. El Señor no nos está dando un maquillaje externo espiritual. Él quiere que nosotros vayamos a lo más íntimo de nuestras almas y nos preguntemos, ¿por qué lloramos? ¿A quién buscamos? Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿qué significa Cristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto nosotros estamos dependiendo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores para guiar nuestros pasos? ¿Qué tanto estamos amparados en las promesas del Señor? ¿Cuántas cosas en un pasaje? ¿Eh? Qué glorioso es el Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? María Magdalena, su pena y su dolor, su encuentro con el Cristo resucitado. Y luego vemos dos cosas más. La reacción de María, ella cayó a los pies del Señor como las otras mujeres, como nos dice en Mateo 28:9, se aferró a Jesús. El versículo 17, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ella había encontrado a su Señor, donde estaban todas sus esperanzas. Y ella no quería perderlo. Ella quería que el Señor estuviera siempre con ella. Pero el Señor le dice que Él va a estar presente por un tiempo, 40 días, y luego iba a ascender al cielo. Pero el Señor también le da una encomienda a María. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Pregunto, ¿quiénes son los hermanos del Señor a quien Él le mandó el mensaje? A ti y a mí. Aquellos que hemos confiado en Cristo para salvación. Ya Cristo no los llama discípulos, ya Cristo no los llama amigos, ahora los llama hermanos, porque todavía hay un mayor grado de intimidad con nosotros. Los hermanos son miembros de una misma familia. Los hermanos tenemos muchas cosas en común. Los hermanos compartimos la misma herencia. Pero por medio de la obra de redención de Cristo en la cruz se hizo posible esta nueva relación con Él. Porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él nos ha adoptado como sus hijos. Dice la Escritura que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Él les dice, Él les manda decir, y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María, ve y dile que yo no estoy en la tumba. Dile que yo he resucitado y dile que yo voy al Padre. Y Cristo está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Miren qué glorioso. Cuando uno ve su situación aquí y ve lo que Cristo ha hecho por nosotros y ve esa aparición de Cristo a María, uno solamente dice, alabado sea el nombre del Señor. Qué esperanza tan grande yo tengo, que el día que yo cierre mis ojos aquí en la tierra, yo tengo un hermano en los cielos, yo tengo un Salvador, yo tengo un Señor quien es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ese es mi Dios, ese es Jesucristo y me está esperando en los cielos. Y ese Cristo vendrá a buscarnos algún día. ¿Dónde está muerte tu victoria? En ningún sitio, ya Cristo la venció y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese es nuestro Señor. María va al huerto, a la tumba, a buscar un muerto, a un cadáver para ungirlo. ¡Qué grande amor! Pero si el cadáver hubiera estado ahí, ella lo hubiera ungido, pero ¿se iba a descomponer al poco tiempo ese cadáver si hubiera estado ahí? Pero nuestra religión es una religión viva. Una religión muerta, como dice un autor, que viste el cadáver de un profeta muerto, no vale nada. Ya está muerto, no resucitó.
Solo un Salvador ha triunfado sobre la tumba y la muerte. Y ese Salvador nos ofrece una esperanza sobre la tristeza y el dolor. Y ese es Jesucristo. ¿A quién tú buscas? Para encontrar a ese Salvador resucitado, tú tienes que primero buscar a ese Salvador crucificado. Tú tienes que conocer a ese Salvador crucificado. A ese Salvador del cual hablaban las profecías desde hacía muchos cientos de años antes. El profeta Isaías, alrededor de 700 años antes, había profetizado la muerte de Jesús como un cordero que sería llevado al matadero. Y dice así Isaías 53, versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El pecado, la maldad de todos nosotros cayó sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué cargó con ese pecado? ¿Por qué no abrió su boca aunque era inocente? Por amor a ti y a mí. Porque estaba cargando el pecado de sus elegidos. Si tú no conoces al Cristo que fue crucificado por tus pecados, tú no lo conoces en absoluto. Porque tú tienes que venir a los pies de Cristo reconociendo que tú eres un pecador, que no hay nada bueno en ti. Y que solo en Él hay salvación. Y que Él hizo un sacrificio que fue acepto delante de Dios. Porque Él lleva una vida de perfecta obediencia. Y que ese Cristo, como decíamos al principio, fue de quien Dios aceptó el sacrificio y lo resucitó al tercer día. Si tú confías en Cristo y en su sangre derramada en la cruz, Dios perdonará tu pecado por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. ¿Tú buscas a ese Salvador crucificado? Antes de buscarlo resucitado, debes buscarlo crucificado. Pero así como las Escrituras dicen que Cristo moriría y resucitaría, también nos dice que Él dividiría el botín con los fuertes. Él venció en la cruz del Calvario. Nosotros, sus hijos, los que hemos confiado en Él para salvación, somos el fruto de la aflicción de su alma. Cuando nosotros buscamos a ese Salvador resucitado, Él convierte nuestros dolores en esperanza. Yo les repito, María llegó triste, deprimida, adolorida, sin esperanza allí. Y después de ese encuentro con Cristo, salió fortalecida. Ella fue y hizo lo que Cristo le mandó. Y yo solo quiero decirte que no importa cualquiera que sea tu situación en este día, no importa cuáles sean tus temores, tú puedes tener esperanza, porque ya Jesús venció la muerte en la tumba. Y te hace la misma pregunta en tu condición, con tus temores, en tu situación. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero si tú a través de tus lágrimas buscas al Salvador resucitado, Él va a convertir tus penas en esperanza y estarás con Él para siempre. No importa lo que pase en esta vida y el día que cierres tus ojos, Él estará contigo para siempre. ¡Wow! ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza tenemos nosotros en Jesucristo! Alabado sea el nombre del Señor.